Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez, Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana y este equipo de producción estamos listos para presentarle las noticias generadas este 22 de enero de 2024. Iniciamos. La Corte determinó que en el caso de leyes que regulan la consulta previa a comunidades indígenas, se deberá revisar de oficio si se cumplió con este requisito. La Corte ha establecido diversos criterios que protegen el derecho a la libertad. La Defensoría Pública Federal atendió 172 casos de feminicidio que involucran a 178 víctimas. Solo 6 de cada 100 homicidios son esclarecidos en el país. En su sesión de este lunes, el Pleno de la Corte resolvió un asunto relacionado con la Ley de Consulta a Comunidades Indígenas de Chiapas. El Pleno de la Suprema Corte avanzó en el desarrollo de criterios para la protección de derechos de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas. Esto al resolver una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley de Consulta a estos pueblos y comunidades de Quintana Roo. Entre otros temas, el Pleno determinó que deberá revisar de oficio si se realizó la consulta previa y si esa consulta fue acorde con los estándares de la propia Corte y requisitos constitucionales y de instrumentos internacionales. En todos los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios. Y precisamente el analizar en suplencia de la queja, que es de manera absoluta, salvo la materia electoral, implica, a mi juicio, analizar de oficio esta obligación del Estado mexicano. ¿Quiénes van a hacer valer los vicios de falta de consulta si no están legitimadas las comunidades indígenas? Los partidos políticos lo van a hacer, pero lo van a hacer a conveniencia. No podría decir que hubo consulta si no analizó los elementos de la consulta. De la ley impugnada, el Pleno declaró inválidas disposiciones que limitaban a solo obtener opiniones de estas comunidades y pueblos en casos de consultas sobre medidas legislativas, las normas que establecían la vinculatoriedad de la consulta, así como la disposición que establecía los supuestos de improcedencia de la consulta. Porque limita a que la medida legislativa solo sean propuestas y recomendaciones, cuestión que se aleja de la naturaleza de la consulta como un diálogo de buena fe donde se busquen soluciones mutuamente aceptables y no un derecho de veto de una parte sobre la otra. Y esto puede verse que las hipótesis plasmadas no pueden establecerse de manera previa. También declaró inválida la norma conforme a la cual, tratándose de medidas legislativas, no será necesaria otra consulta en las fases subsecuentes del proceso si la consulta se realiza en la fase de la elaboración de la iniciativa. Esta fue la primera vez que el Pleno de la Corte se pronunció sobre una ley relativa a la regulación de cómo debe realizarse una consulta. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Este domingo falleció el economista y diplomático Jesús Reyes Heroles González Garza a los 71 años de edad. Economista por el ITAM, abogado por la UNAM y doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue hijo del político, jurista, historiador y académico Jesús Reyes Heroles. El doctor Reyes Heroles González Garza ocupó diversos cargos en el gobierno federal, entre los que destacan haber sido secretario de Energía y director de Pemex. También fue director de Banobras y embajador de México en Estados Unidos. Autor de diversos títulos, entre los que destacan Política Macroeconómica y Bienestar en México y artículos de opinión en los principales diarios de circulación nacional. Le preocupaban temas en torno a la participación ciudadana y a la división de poderes y a la equidad social. Funcionario reconocido a nivel nacional e internacional por su labor como economista, asesor y empresario. Descanse en paz, Jesús Reyes Heroles González Garza. Y este martes es el Día Mundial de la Libertad y al respecto recordamos algunas resoluciones de la Suprema Corte que protegen este derecho.
En el marco del Día Internacional de la Libertad, recordamos que el máximo tribunal cuenta con sentencias emblemáticas que defienden este derecho desde diferentes aristas. Por ejemplo, en 2015, la primera sala resolvió un juicio de amparo en el que declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas al consumo lúdico de marihuana previsto en la Ley General de Salud, al considerar que el modelo vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores. Esta decisión fue reiterada en 4 ocasiones, por lo que al crear jurisprudencia obligatoria, se dio inicio a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad prevista en el artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución General. El máximo tribunal también cuenta con escritos en los que compila los instrumentos internacionales que se refieren al derecho a la libertad, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Además, este derecho cuenta con garantías protegidas por la Constitución, como la prohibición de esclavitud, autodeterminación de los pueblos indígenas, libertad de educación, de trabajo y de expresión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en más temas, la magistrada Elizabeth Franco Cervantes aseguró que de las 234,000 personas que se encuentran en prisión, 13,234 son mujeres, las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues están recluidas en prisiones que no cuentan con la infraestructura necesaria para atender sus necesidades, pues solo existe una prisión federal exclusiva para mujeres. Además, las políticas de internamiento no cuentan con un enfoque de interseccionalidad, a pesar de que la mayoría de las mujeres en prisión son indígenas o madres solteras con baja escolaridad. Y el tema es en mucho las condiciones en las que ellas arriban al sistema penitenciario. Entonces, a través del juicio de amparo, el Poder Judicial de la Federación hace esfuerzos todos los días para tratar de que se mantengan condiciones dignas de internamiento. A pesar de que la ley obliga a que se encuentren separadas de los hombres, en la mayoría de los casos cumplen sus condenas en prisiones mixtas. Precisó que la Defensoría Pública Federal ha apoyado a las mujeres privadas de la libertad con el fin de que se respeten sus derechos y que obtengan algunos beneficios que la ley contempla. En 2023, la Defensoría Pública Federal ofreció orientación, acompañamiento y representación a familiares de víctimas de feminicidio. Durante 2023, la Defensoría Pública Federal acompañó 172 casos de feminicidio, brindando apoyo tanto a familiares de víctimas de este delito como a sobrevivientes. Estos 172 casos involucran a 178 víctimas, de las cuales sobrevivieron 40. Además, se otorgó orientación, acompañamiento y representación a 437 víctimas indirectas, de las cuales el 55% tenía entre 21 y 44 años. De las víctimas de feminicidio, 50 eran empleadas, 48 trabajadoras del hogar y 27 estudiantes. En 87 casos eran el sustento principal de su familia, 95 tenían hijas e hijos o dependientes económicos y una pertenecía a una comunidad indígena. De las 178 víctimas, 63 fueron encontradas en la vía pública, 85 en sus casas o domicilio de su expareja, 11 en terrenos baldíos y 4 en hoteles, entre otros. 44 perdieron la vida por asfixia o estrangulamiento, 37 por arma punzocortante, 27 por golpes y 19 por arma de fuego, entre otros medios. En 78 casos, el presunto homicida fue la pareja, en 22 la expareja, en 20 una persona conocida y en 14 una persona cercana a la familia, mientras que en 40 casos que se encuentran en trámite se desconoce quién cometió el delito. Del total de casos, 114 se investigan como feminicidio, 24 como tentativa de feminicidio, 22 por homicidio doloso y 10 están relacionados con violencia familiar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Y el Tribunal Electoral inició la capacitación del personal que auxiliará a las diversas ponencias en la solución de los conflictos que lleguen a la institución en el presente proceso electoral.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene absoluta autonomía e independencia y cumplirá con sus obligaciones en los procesos electorales que ya iniciaron y los que están en juego más de 20,000 cargos públicos. Así lo señaló la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Aralí Soto Fregoso, al inaugurar el curso taller de introducción práctica para personal auxiliar de nuevo ingreso a la Secretaría General de Acuerdos. Quiero decirles, refrendarles que el Tribunal Electoral tiene absoluta autonomía e independencia y siempre hemos cumplido, y así será, con lo que nos mandata la Constitución y apegados a los principios generales de la misma y también los principios especializados, digamos, que rigen la función electoral. Resaltó que es importante que el personal del tribunal esté absolutamente inmerso y capacitado para que no solamente sepa a plenitud el trabajo que va a desarrollar, sino también la función que desempeña todo este órgano colegiado en donde imperan los principios de legalidad, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, igualdad, inclusión y paridad. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña aseguró que la Secretaría General de Acuerdos es sin duda el área más importante del Tribunal Electoral, por lo que capacitar a su personal es en realidad garantizar una buena impartición de justicia frente a la ciudadanía. Quiero que todos ustedes sientan ese mismo orgullo, esa misma satisfacción y que sepan que trabajar para la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal es trabajar para el corazón mismo del Tribunal. Es estar en el área más importante que tiene el tribunal, así de simple. En el curso, que se lleva a cabo de manera virtual, se impartirán 7 módulos que concluirán el próximo 15 de febrero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio de revisión constitucional que interpuso el Partido Verde, en el que pide invalidar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la capital del país, que define los lineamientos para postular candidatos a la jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías. El partido impugnó el acuerdo en lo relativo a las acciones afirmativas a favor de personas de la comunidad afrodescendiente, recurso que fue desechado por haberse presentado de manera extemporánea. El proyecto propone confirmar la resolución del Tribunal Electoral de la capital del país. En consecuencia, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deberán postular, en el caso de diputaciones de mayoría relativa, al menos una fórmula de personas afromexicanas, una de personas con discapacidad, una de comunidades indígenas, una de la diversidad sexual y una de adultos mayores. Y también el Tribunal Electoral también cuenta con un protocolo para atender casos que involucran derechos de personas y comunidades indígenas. En el marco del proceso electoral más grande en la historia del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece a la comunidad en general el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. El documento, que se puede descargar de forma gratuita en la página de internet del tribunal, resalta las buenas prácticas que deben seguir quienes abogan por los derechos político-electorales indígenas en casos concretos, con pleno respeto de las nuevas obligaciones constitucionales y con una perspectiva intercultural. El protocolo ofrece conceptos básicos, precedentes judiciales y ejemplos de sentencias relevantes, tanto de tribunales nacionales como regionales, a fin de mostrar vías efectivas para la procuración de la defensa de los derechos individuales o colectivos. De igual forma, ofrece información sobre el derecho a la libre determinación, sistemas normativos internos, la forma en que se debe juzgar con perspectiva intercultural, el ámbito de actuación de los defensores y violencia política de género. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Al regresar, este lunes vence el plazo para renovar la credencial electoral. En
nuevos clásicos del cine mexicano, presentamos Cilantro y Perejil, comedia romántica sobre la crisis de una pareja a causa de la situación económica y la monotonía. Dirigida por Rafael Montero y protagonizada por Arcelia Ramírez, Demián Bichir y la actuación de Germán Dehesa. Enrique no es el único hombre de este mundo, ni tú tampoco. Cilantro y Perejil, dirigida por Rafael Montero. Lunes 22 de enero, 22 horas. Seguimos con la información. Este lunes los módulos del INE se vieron saturados, pues hoy fue el último día para tramitar este documento. Largas filas fuera de los módulos del INE se registraron este 22 de enero, último día para tramitar la credencial para votar previo a las elecciones de 2024. Pues bastante larga, estoy desde las 7:30 aquí desde la mañana. Es muy agotante, muy cansado, hay mucha gente, ya nos estresamos todos, hace mucha calor. Bueno, nosotros llegamos como a las 9:30, pero me comentaron que hasta hay personas que se levantan a las 3 de la mañana para formarse. Bajo ese contexto, la ciudadanía pues muestra una cierta empatía en cuestión de mantener las filas ordenadas, de que hay tiempos de espera prolongados, es inevitable por la capacidad por la cantidad de funcionarios, por la cantidad de demanda. Algunos módulos del INE aún cuentan con horas de servicio hasta las 12 de la noche. Sin embargo, muchas personas asisten por la necesidad de realizar algún tipo de trámite con su INE, más que para poder ejercer su voto en los próximos comicios. Y es una credencial pues importante para uno, ¿no? Porque para allá todo la piden. Incluso aunque las credenciales tengan vigencia extendida con fecha 2023, nos comentan que la solicitud es primordialmente por bancos u otro tipo de trámites, temas de salud, movimientos bancarios. Pudiera contemplarse que una parte es más que nada el trámite y la parte de la elección pasa a segundo término, sin embargo sí los invitamos a votar. En caso de extraviar el INE y requerir una reposición sin hacer ningún tipo de modificación, la fecha límite es el 8 de febrero. Para recoger en módulo 14 de marzo y el 20 de mayo solamente reimpresión. El próximo 2 de junio son las elecciones federales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en otros temas, solo el 27% de las muertes violentas de mujeres han sido investigadas como feminicidio, de acuerdo con un documento de la organización Impunidad Cero. En México, solo 7 de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos en 6 años. Y en este mismo periodo, menos de la mitad de los feminicidios registrados ha concluido con una sentencia condenatoria. Así lo revela el informe Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022 de la organización Impunidad Cero. Ello, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. Solo 27% de los fallecimientos bajo esta característica fue investigado como feminicidio en 2021. El reporte acusa que los estados con mayores tasas de víctimas de homicidios intencionales registrados por cada 100,000 habitantes fueron Zacatecas, con el 97.6%, Baja California con 82.5%, Colima, 65.7%, Chihuahua, 64.6% y Sonora con 63.4%. Mientras que los estados con mayores tasas de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres durante 2021 fueron Quintana Roo con 2.9, Sonora 2.8, Sinaloa 2.6, Chihuahua 2.4, Morelos 2.3 y Nuevo León con 2.3 casos. Demandaron que los homicidios intencionales contra las mujeres sean investigados con perspectiva de género, entendiendo la violencia estructural que se relaciona con otro tipo de agresiones, que suelen manifestarse de forma previa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y este martes entran en vigor los lineamientos que regulan la operación de los refugios de mujeres víctimas de violencia.
Los lineamientos de operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, entrarán en vigor luego de ser publicados este 22 de enero en el Diario Oficial de la Federación. La problemática que aborda se define como compleja, ya que se estima que alrededor del 70% de las mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido algún tipo de agresión, según datos del 2021. Mientras que en los últimos 12 meses el tipo de violencia que predomina con un 22.4% es la comunitaria, la laboral con 20.8% y en pareja representa un 20.7%. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres funge como responsable de este modelo y tiene como objetivos fortalecer los refugios para que sean espacios seguros, temporales y multidisciplinarios, donde pueda surgir el empoderamiento y autonomía tal como lo solicita la Organización de las Naciones Unidas. Se pondrá prioridad en atender zonas donde predomine la población indígena y afrodescendiente, en las que exista alto grado de marginación, así como elevados índices de violencia. Pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 86.5% de las mujeres necesitan mayores servicios que las ayuden a transitar a una vida libre y sin miedo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Fernanda Benavides. En más temas, los autores del libro Por una cancha pareja advirtieron que el uso de la inteligencia artificial podría tener un impacto sumamente negativo en el empleo. El impacto de la inteligencia artificial y la automatización es uno de los retos que tendría que contemplar el nuevo gobierno en México, pues podría acrecentarse la brecha de desigualdad al reemplazarse la mano de obra por robots y con ello llevar a un proceso de mayor polarización política. Es la idea que plantea el libro Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo, que fue presentado en el Colegio de México. Ahí sostuvieron la urgencia de tomar en cuenta dichos retos en materia de política pública, con miras para reformar al menos el sistema educativo y fiscal. ¿Cómo vamos a enfrentar estos cambios? Una posibilidad es eliminar totalmente el impuesto sobre nóminas, cualquier impuesto al trabajo que tengamos, eliminarlo y compensar este impuesto con impuesto al capital, impuesto a los robots, impuesto a las máquinas. Estos temas, señalaron, deberían estar en la agenda de las personas aspirantes a la presidencia de la República. Y ahí creo que algo que nos ha faltado tanto a los expertos como a los hacedores de política es construirle legitimidad pública y, en particular, explicarle a la población por qué decimos lo que decimos. Y en parte eso es una de las razones por las que escribimos este libro, ¿no? Tendríamos que discutir por qué no hay ese sentido de urgencia entre los tomadores de decisión, ¿no? Pero en parte está relacionado con la inexistencia de la demanda social. No hay presión, no hay costo político, podemos patear el bote hasta que ya no lo podamos patear y ya cuando no lo podamos patear entonces ya vemos. Otro reto expuesto en la obra es el cambio climático, el cual está teniendo impacto en nuestro país con la actual crisis hídrica y los fenómenos naturales como el huracán Otis. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y el Protocolo de Naciones Unidas para garantizar espacios libres de violencia política sugiere a los partidos políticos algunas medidas para erradicar este fenómeno. De cara a los procesos electorales que se celebrarán en al menos 12 países de América Latina y el Caribe este año, ONU Mujeres dio a conocer su protocolo modelo para que partidos políticos garanticen espacios seguros y libres de violencia. Señala que los derechos políticos son fundamentales y promover su ejercicio requiere el más alto estándar de actuación del Estado, así como de otros agentes para la democracia. De esta manera, el protocolo apuesta para que dirigencias de partidos decidan establecer nuevas normas y adopten medidas de prevención con vista a erradicar la violencia. Pero si ocurre, deberá disponer de procedimientos claros dirigidos a sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. El partido político que adopte esta herramienta, cuando conozca un acto violento cuyo conocimiento exceda de su ámbito de actuación, deberá dirigirse al órgano estatal con competencia para conocer la denuncia, sin perjuicio de las acciones que el mismo partido político deba aplicar. La presentación de la denuncia puede provenir
de la mujer o mujeres afectadas y de personas afiliadas o simpatizantes que tengan conocimiento directo o indirecto de la conducta inapropiada. En función de la gravedad de los actos cometidos, las sanciones pueden incluir amonestación privada, por escrito o verbal, destitución del cargo en los órganos de representación, la suspensión de derechos partidarios, negativa o cancelación del registro como precandidato y la cancelación de la membresía del partido político. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y cambiando de tema, de acuerdo con diversas organizaciones, el consumo de alcohol es uno de los factores que propician la violencia en el hogar. Con el propósito de llevar a cabo acciones de prevención, atención y rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo, se realizará la 29ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos en los pueblos indígenas del 22 al 28 de enero. El gran compromiso de prevenir las violencias, de hablar y llevar pues ahora este mensaje a los pueblos indígenas, pero el mensaje a la sociedad siempre en estos encuentros de AA, en estas jornadas importantes que se hacen. En conferencia de prensa en el Museo Nacional de Antropología, se mencionó que las mujeres indígenas son víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas con problemas de alcoholismo. En los pueblos indígenas, las consecuencias pueden ser las mismas que las de una sociedad normal, ¿no? Depresión, suicidio, abandono del hogar, desintegración familiar, pero impacta más en una comunidad indígena. Indicaron que del 70% de los mexicanos que consumen alcohol, un alto porcentaje está representado por jóvenes, especialmente hombres. El uso nocivo de alcohol mata, afecta las relaciones sociales, los círculos cercanos, nos enferma física y emocionalmente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Esta tarde, la Cancillería dio a conocer que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas. De esta forma, el asunto regresa a primera instancia en la Corte Federal de Boston para la revisión de fondo del asunto. Vamos a las breves de México. El Senado de la República buscará que el último periodo ordinario de la actual legislatura sea muy productivo. Además de las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo Federal, tienen la intención de aprobar la ley que regula el uso del cannabis, ley de aguas, la llamada Ley Silla y diversas iniciativas en materia agraria. El PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para prohibir la venta y suministro de medicamentos que pongan en riesgo la salud reproductiva de las mujeres, como el misoprostol, utilizado para provocar abortos. Ante el incremento de asaltos al transporte público en la carretera México-Querétaro, la Guardia Nacional dio a conocer que realizará patrullajes permanentes para inhibir la presencia de la delincuencia y garantizar un tránsito seguro. El Instituto Nacional de Migración auxilió en el rescate de 23 personas migrantes de origen guatemalteco que resultaron lesionadas en un accidente carretero en el municipio de Emiliano Zapata, en Chiapas. Los migrantes viajaban de manera ilegal en la caja seca de un camión de carga que se volteó. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y en temas del mundo, un grupo de 20 personas, entre hombres y mujeres, irrumpió este lunes en el Parlamento de Israel para exigir ayuda para los rehenes que permanecen secuestrados por Hamás en Gaza. El grupo ingresó por la fuerza a una reunión del Comité de Finanzas en Jerusalén y enfrentaron verbalmente a algunos legisladores, demandando su intervención para que liberen a los rehenes que permanecen secuestrados, cuyo número se calcula en 130. Por otra parte, ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea manifestaron su consternación por el tajante rechazo del ministro israelí Benjamín Netanyahu a la creación de un Estado palestino,
única alternativa que consideran viable para lograr la paz en Medio Oriente. Y ante el repunte de contagios de COVID-19, especialistas universitarios recomendaron retomar algunas medidas preventivas, como el uso de cubrebocas y la sana distancia en espacios cerrados. Los casos de COVID-19 suelen aumentar en temporada invernal, al mismo tiempo que la población está más expuesta a contraer el virus de la influenza o el sincicial respiratorio. Aunque en México se registran alrededor de 200 hospitalizaciones en comparación con las 800 de hace un año, la UNAM sugiere seguir con las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia. Estas incluyen el uso de cubrebocas, lavarse las manos, usar gel antibacterial, mantener ventilación en espacios cerrados, así como tener completos los esquemas de vacunación. Hay que tener responsabilidad y si alguien despierta con molestias respiratorias, pues no tiene que sacrificarse heroicamente yendo a trabajar con molestias. Asimismo, es importante no automedicarse, ya que algunos síntomas suelen confundirse y se administran antibióticos aun cuando no son necesarios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Fernanda Benavides. Llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Citlali Pérez. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este martes sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 2 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, además de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Gracias por su atención, que tenga una excelente noche, hasta pronto.